buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga, que la paz del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. El día de hoy, mis queridos hermanos, este domingo, en esta mañana bendecida por el Señor, tengo una palabra, digamos, una inquietud que el Señor coloca en mi corazón. Como siempre le he dicho, nuestras prédicas aquí en tu canal, El Soldado de Dios, siempre tienen que estar basadas y fundamentadas en la palabra de Dios. En este momento no tengo la Biblia en la mano porque estoy manejando, estoy camino al trabajo. Pero yo diré los versículos. Realmente no soy muy malo para aprenderme los números exactos de los versículos. Entonces les ruego que no me juzguen por eso. Puede ser que no los diga exactamente como están escritos los versículos, pero se entiende la idea. Entonces ustedes lo pueden corroborar buscando en su Biblia, en la Biblia que sea, como le digo siempre a ustedes. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo y un gran abrazo a mi hermano Ricardo Gutiérrez, a mi hermano Yepes, pastor Jorge, a mi pastor Agustín López, a mi hermana Norma Jiménez, a mi hermana Doris, a mi hermana Odra, a mi hermano Rafael, a todos mis hermanos en Cristo. Que el Señor me los bendiga, que le dé sabiduría, esa sabiduría bonita que viene de lo alto. Yo como cristiano tengo una inquietud con respecto a la iglesia, y muchos me criticarán y muchos dirán, pero bueno, no puede darle tanto palo a la iglesia porque la iglesia es la esposa de Cristo. Sí, pero si esa esposa está torcida hay que darle palo, porque es la única manera que se enderece. Como dice la palabra, pues, tú que duermes, despierta, dice la palabra. Entonces, mi querido hermano, el mensaje de hoy, lo que yo quiero aclarar, porque no es que tenga duda, sino que no comprendo por qué la cosa se ha ido transformando de esa manera. Ahora, de lo que yo quiero hablar es de la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? La primera cosa que tiene que hacer la iglesia es propagar el evangelio, porque Jesucristo le dijo a la iglesia de esos entonces, le digo que la iglesia no es un muro o la estructura, la iglesia somos nosotros los que creemos en Cristo, porque Él mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Él, y nosotros estamos en Él cuando confesamos que Él es el Hijo de Dios. Lo dice la Escritura, hermano. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? En el primer punto, propagar el evangelio. Hablarle del evangelio a toda criatura. Que se arrepiente y sea bautizado, será salvo. El que no se arrepienta, ya ha sido condenado. Así dice la Escritura. Ese es el primer punto de la iglesia. Propagar el evangelio. Otro aspecto importante de la iglesia es confesar piedad, tener piedad. Otra de las funciones de la iglesia es ayudar al necesitado. Pablo en una parte dijo, trabaje para que cubra su necesidad y ayude a aquellos que están necesitados. Ahí vemos otra función de la iglesia. Otra función de la iglesia es ayudar a las viudas. En este caso, o en este siglo que vivimos, pues las viudas dejan los hijos con la mamá, con el que puedan, y se van a trabajar y ellas mismas se defienden. En otro tiempo no era así. Las viudas quedaban desamparadas con muchachos pequeños, pues se les tenía que ayudar. En este caso todavía hay viudas así. Hay mujeres que pierden a sus hombres, están con los hijos solas, no encuentran cómo hacer. Entonces nuestro deber como iglesia es ayudar a esas viudas. Lo dice la palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo, lo vuelve a decir la palabra, es una función de la iglesia. Nosotros tenemos que profesar amor, darle amor a todo, hacer ver a Cristo en nosotros. Esa es otra de las funciones de la iglesia. Visitar a los enfermos y a los hospitales, no solamente a los hospitales, mucha gente enferma en casa que necesita al menos de alguien que se preocupe por ellos. Esa es otra función de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, Cristo dijo,
Cuando me diste de comer a uno de mis pequeñitos, me diste de comer a mí. Cuando me viste sediento y me diste agua, me diste de beber a mí. Cuando me viste en la cárcel y fuiste a visitarme, me fuiste a visitar a mí. O sea, nuestro Señor Jesucristo se puso en ejemplo en toda la necesidad que puede existir en el mundo. Cuando usted, como iglesia, ayuda a alguien, sea hermano, no sea hermano, está ayudando a Cristo, porque Él lo dijo en su palabra. Él lo dijo. Entonces ya sabemos cuál es la función de la iglesia. La iglesia tiene como función propagar el evangelio, propagarlo, hablarle a todo aquel de la buena noticia, porque la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La interpretación más bonita que podemos dar es que hay esperanza, que hay vida después de la muerte, que podemos obtenerla mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque antes no teníamos esa posibilidad, porque Dios estaba molesto con nosotros. ¿Entiendes? La única reconciliación que hay es por Cristo. Entonces, ese es otro tema que después podemos tocar. La función de la iglesia, profesar piedad, ser la sal del mundo, ser la luz del mundo. ¿Qué hace la sal? Le da gusto a todo. Eso tenemos que ser nosotros los cristianos, darle gusto a la vida, entre tanto que somos en este planeta, entre tanto que somos en este mundo pecaminoso. Que la gente vea al cristiano y diga, yo quiero ser como él. Yo quiero tener lo que él tiene. Que provoquemos ese deseo de las personas de venir también a Cristo. Cuando vean nuestra piedad, nuestro amor, nuestra mansedumbre, nuestro servicio. Recordando que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino a servir. Él se bajó tan bajo a limpiarle los pies de los discípulos para darles ejemplo. A servir, mis queridos hermanos. A servir. Esa es la función de la iglesia. Ahora, yo estoy hablando de la verdadera función de la iglesia. De la verdadera. ¿Cuántos evangélicos hay que viven en una calle? En esa misma calle vive un viejito que es solo. ¿Cuántas veces le ha llevado una arepita? ¿Cuántas veces ha ido donde ese viejito que vive solo a preguntarle cómo está, si necesita ayuda? ¿Cuántas veces ha ido a orar por él? Está bien, y si el viejito no cree en Dios, confiésale piedad. Ve, agárrale los trapos, los 4 chilangos que tiene, se los lava. Haz una obra de caridad por ese señor. Demuestra el amor de Cristo que hay en ti. Esa sería la función de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia en este momento, en el siglo XXI? La función de la iglesia en este siglo XXI es hacer espectáculo en la iglesia, andar de shopping, hacer actividades en la iglesia, pedir plata para incrementar el templo cuando tienen un templo grandísimo. No, quieren otro más grande. Pedir los diezmos para hacer quién sabe cuántas cosas y lo menos que hacen es ayudar al necesitado. Sacarle plata a la gente para sus propias necesidades, porque quieren ser una mega iglesia. No, que tenemos que ir para un campo, porque todos los hermanos tenemos que estar juntos en armonía, y se van todos los hermanos a comer. Y en la calle hay gente que se está muriendo de hambre. En la misma calle de donde viven esos hermanos hay gente que no tiene nada que comer. En esa misma calle donde están los hermanos hay gente enferma que no tiene cómo comprar la medicina. Pero la función de la iglesia en este siglo XXI es hacer fiestas, gastar plata en cosas innecesarias, que tenemos que meter 2 aires más porque cuando estamos en el culto hace mucho calor, que tenemos que comprar 2 televisores porque esos televisores nos ayudan a cantar las canciones que se nos olviden. Hermanos míos, no, que tenemos que reunir la plata porque tenemos que traer predicador, el predicador que saca billetes, ese hay que traerlo para acá para la iglesia. Entonces, hay un hermano dentro de la iglesia que esto lo tomo parte de un testimonio que sucedió en verdad, que hay una hermana que tiene a su hijo que es especial. Su hijo necesita de medicina siempre porque es especial. Bueno, a esta hermana, entre toda la iglesia le reunieron, creo que fue $2 para comprarle la medicina a ese muchacho. Pero podemos reunir hasta $1,500 para traer un predicador de otra parte. Podemos reunir bastante dinero para comprar aire acondicionado, sí, porque tenemos que estar cómodos, pero no nos acordamos de la necesidad que tiene el pueblo. Hay gente de Dios que no tiene ni siquiera qué comer.
Se levantan y oran y le dicen al Señor, bueno Señor, tú eres mi proveedor. Pero en la iglesia están reuniendo plata porque van a hacer un espectáculo. Tienen que alquilar el hotel más caro para hospedar el predicador. Porque el predicador no se puede quedar en la casa del pastor, no. Tiene que quedarse en un hotel 5 estrellas. Entonces, ¿me entiende cómo estamos perdidos? ¿Me entiende por qué yo hablo tanto de la iglesia? Es la iglesia. Es la iglesia, porque ya el mundo es mundo. Es la iglesia que tiene que despertar, es la iglesia que se tiene que purificar, es la iglesia que se tiene que preparar para Cristo, es la iglesia que está haciendo llorar al Señor, porque conocen la verdad y la transgiversan. Es la iglesia del Señor la que está obrando mal. El mundo no, el mundo está perdido de siempre. Nosotros tenemos que predicarle al mundo, sí, pero ahora está sucediendo en la iglesia, porque la iglesia, en vez de convertir el mundo está convirtiendo a la iglesia. Y es la verdad, y a la gente no le gusta que hablen de la iglesia, pero es la verdad. Porque la gente no llega a Cristo por culpa de la iglesia, por culpa de pastores, por culpa de predicadores, por culpa de hermanos que no profesan piedad. Viven en su vana manera de vivir con el viejo hombre todavía. No han sido convertidos ni transformados. Viven con peleadera. Entonces no le hablan al vecino porque es inconverso. No ayudan a nadie porque son egoístas. Esperan que un hermano peque para esguazarlo. Entonces por esto es que yo hablo de la iglesia. Por esto es que yo me incomodo con la iglesia. Porque la iglesia no está cumpliendo su deber. No está cumpliendo sus funciones, las funciones que dijo Cristo. La iglesia se desvió. Y es tiempo de despertar antes que venga el Señor. Nosotros todos los días como iglesia estamos crucificando a Cristo cuando estamos cometiendo cosas que no son necesarias. Nuestro Señor Jesucristo predicó en el monte. Nuestro Señor Jesucristo predicó en casa. Nuestro Señor Jesucristo predicó en la calle. Nuestro Señor Jesucristo jamás le pidió a nadie: deme plata que tengo que hacer un templo para yo poder predicar tranquilamente. Deme en plata porque tengo calor. Tengo que meter 4 aire acondicionados. No, se sabe que las iglesias tienen necesidades, se sabe que hay que pagar alquiler, se sabe, eso se sabe. Pero entonces, en vez de tener menos cosas de pagar, ponemos más. Entonces le ponemos al pueblo de Dios un yugo, que tienen que traer plata, que tienen que traer esto. Y todo es un billete, todo es una fiesta. Si dejáramos de inventar tanto en la iglesia, si hiciéramos solamente lo que está escrito en la palabra, no sería este problema que tenemos ahora. Entonces, mis queridos hermanos, que el Señor me lo bendiga. Saca tú la cuenta. Si hay en una iglesia, tenemos a un hermano enfermo que lo tienen que operar, pero yo como hermano me tengo que comprar un teléfono y tengo $300 reunidos porque yo me tengo que comprar el teléfono. Ese hermano se compra el teléfono, es incapaz de sacrificar esos $300 que tenía para comprarse un teléfono y le compra esos $300 que tenía para comprarse el teléfono, compra el teléfono en vez de ayudar a ese hermano. Entonces, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el profesar piedad? ¿Dónde está ayudarse uno con otro? ¿Dónde está ese tiempo del libro de los Hechos, donde vendían todas las cosas para ayudar a la necesidad? A la necesidad, para poder hacer crecer el evangelio. Entonces, ese es mi mensaje de hoy, mis queridos hermanos. Yo no lo hago de una manera expresiva. Yo lo hago de una manera de dolor, porque la iglesia está dando mal ejemplo al mundo. Está dando mal ejemplo, por eso es que las almas no se convierten. Y las que se convierten se van rápido, porque apenas llegan, de una vez le ponen la cantaleta, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que usted tiene que pagar aquí, que usted tiene que pagar allá. Se ve el interés. Cuando tú vas a una iglesia y tú ves que el pastor es interesado, tú vas a ver que él tiene un grupito alrededor. El pastor, el predicador, el que esté ahí. Tú vas a ver que él tiene un grupito preferido. El grupito que tiene plata o el grupito que lo apoya en todos sus inventos y en todas sus cosas. En vez de estar yendo para tantos eventos, en vez de estar trayendo tantos predicadores importantes, digamos, porque son ungidos, hagamos obra de caridad en nuestra propia calle, hagamos obra de caridad en nuestra propia comunidad. Ayudemos al necesitado, abriguemos al que tiene frío, démosle amor al que se encuentra en soledad. La función de la iglesia. La función de la iglesia se perdió. Ahora todas las iglesias viven echándose cuchillo. ¿Quién es mejor? ¿Quién no es mejor? Que aquel está poseído por el diablo y aquel... Todos están poseídos por el diablo si no cumplen la verdadera función de la iglesia. Y esa es la verdad. Todos meten a la gran Babilonia como la iglesia católica. Sí, y las demás que están vendidas
a la plata, al Dios del real. Esas no son la gran Babilonia. Todas entran ahí, entre que no hagan la voluntad del Señor. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Y que bueno, que el Señor nos ayude. Porque estamos en los últimos tiempos. Puede ser que todavía falten 100 años para la venida del Señor. Puede ser que ya el Señor esté en la puerta. Puede ser que yo muera y muera mi generación y todavía el Señor no venga. Puede ser. El problema es que no sabemos cuándo va a venir. Entonces es tiempo de arrepentirnos. Que el Señor me los bendiga en gran manera. Cristo los ama, mis hermanos. Es tiempo de despertar.